Siendo parte de Shark Tank México, seguro has escuchado cientos de propuestas de emprendedores. ¿Hay alguna que te haya impactado o sorprendido de manera inesperada? ¿Para bien o para mal? Te doy la elección. Hubo una broma buenísima que nos hizo la producción a los Sharks, en donde llevaron un producto que se llamaba el Broncifloti. Ok. Y el Broncifloti era un producto que servía para broncearte, pero además te hacía flotar. Entonces, yo no sabía que era broma. Pues es el que más me sorprendió, ¿no? El pobre cuate decía que le había metido $1,000,000 ya a su producto y yo le decía, te lo ruego, cabrón, no le metas un centavo más a esto. Y el cuate me decía, ¿por qué? Si lo probé con mi tío, que sí se murió ahogado, cabrón, ¿no? Pero sí, ese fue el que más me sorprendió. Está cabrón también, pues me imagino que ver a personas en una posición de mucho estrés, de mucho nervio también, o sea, poniéndote desde el punto de vista del emprendedor es un paso gigantesco también, obviamente, pararse enfrente de las personas que están en el programa de los tiburones. Ha de ser un elemento muy fuerte de presión, porque aparte es una audiencia muy reducida. Ahorita estábamos hablando de dar conferencias y cómo cuando hay mucha gente como que se homogeneiza y se vuelve uno. Cuando estás hablando enfrente de 5 personas y más que son 5 personas que son eminencias en los temas, ha de ser algo de muchísima presión, ¿no? No, y la verdad yo siempre admiré el valor de cada chava que se paró ahí enfrente porque sí tiene su chiste, cabrón, ¿no? Totalmente. Porque estar sentado tú en tu sillón y a medio de repente criticarlos o negociarles o decirles, pues es muy fácil. Sí. Pero él que se paraba o ella que se paraba enfrente y se echaba su pitch, la verdad, mis respetos. Aviéntate otra preguntita. Otra, si fuera gato apretaría Arturo, esta. Todos cometemos errores en el camino y a menudo son esas experiencias las que nos enseñan lecciones cruciales. ¿Hay algún tropezón del que estés particularmente agradecido? Está más españolado. ¿Por qué hablas español? Pues joder. Es que es un emulador de mi voz, tío. Como que en AI normalmente las innovaciones primero las hacen en inglés y en español como que en español de España, sí. ¿Algún error del que esté agradecido? Estoy agradecido de todos. De todos porque de cada uno he aprendido. Y de cada uno me he tenido que levantar. Y he tenido, Robert Artificial. He tenido muchísimos, porque el que te diga que no ha cometido errores es un mentiroso. Y el que te diga que no se ha llevado muy buenos madrazos es un mentiroso. El chiste es el que te diga que se ha sabido levantar, ¿no? Y gracias a Dios me he sabido levantar, pero a ver, el más caro, el de Snapchat, ¿no? Sí. Ese es el más caro. Pero errores he tenido muchísimos. También en su momento, digo, me imagino que una manera, y te lo pregunto porque es algo que yo me cuento a mí mismo cuando nunca me ha tocado batear Snapchat, pero sí me han tocado pasar oportunidades que luego digo, puta, quizá lo hubiera agarrado. En su momento, y a ver, y creo yo que en esto sirve mucho esta técnica de dotarte a ti mismo de mucha información. Hay una frase de Pablo Dors que dice, es muy fácil condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, ¿no? En ese momento, con la información que tenías, en el contexto en el que estabas, si le dedicaste el tiempo a investigar y tienes tú la capacidad de argumentar por qué tomaste la decisión que tomaste, a pesar de que en retrospectiva sea un error, no tienes de qué avergonzarte. O cuando menos en mi caso, cuando yo me acabo arrepintiendo de algo es cuando ni siquiera le doy la oportunidad, cuando no me informo, cuando no la tomo en cuenta. Creo yo que cuando haces ese trabajo, pues independientemente va a haber factores que tú no vas a acabar controlando, existe el elemento de la suerte, de información que tú no tienes acceso, y con la información que tienes, pues toma la decisión que tu algoritmo te escupe en su momento, y por eso es una manera de escudarte a ti de sentirte mal de los errores, ¿no? No hay que sentirse mal, no hay que sentirse mal de los errores, hay que aprender de ellos, hay que saberse levantar y hay que darle para adelante y no volverlos a cometer. Y dice el ingeniero Slim una frase que a mí me gusta mucho. Claro que tienes que tener errores. Nada más trata de que sean small mistakes. Sí. Que sean errores chiquitos, ¿no? Que no te cuesten tanto. Y que aprendas de ellos. Entonces te cuesta barato aprender, ¿no? Sí. Entonces trata de que sean errores pequeños. ¿Te gusta a ti el póker? Me gusta. El póker es similar en ese sentido, ¿no? Porque hay ciertas manos que quizá tú foldeas una apuesta
que viendo el flop hubieras acabado ganando, pero si no tenías las cartas para tomar esa apuesta, no tienes por qué sentirte mal porque estás jugando buen póker. Si tú tienes un 8-2 y dices fold a una apuesta y salen 3 ochos, pues dices, carnal, tomé la decisión correcta, independientemente de lo que pasó, no salió, era la no decisión salió, correcta. Pero, era la decisión. Pero ahí está otra vez lo de los small mistakes, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor sí tienes el 8 y un as y vas con 20, pero no Claro. vas con tu saldo, Sí. ¿no? Entonces, sí hay que tomar riesgos. Hay que tomar riesgos en los que el error es más probable que no tomando el riesgo. Pero trata de que esos riesgos sean para que si la riega sea chiquito. Sí, sí, ¿no? sí. En ese sentido, ¿tú eres numérico? Muy, 100%. ¿Sí? O sea, haces un análisis, 100%. valores esperados, o sea, te vas mucho a los números Mucho, a la hora de recurrir a las decisiones. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y ese análisis lo haces tú? ¿Es un grupo de personas? ¿Depende del caso? ¿Cómo es? Pues mira, es que no son análisis tan complejos, ¿no? A veces uso la inteligencia artificial. Sí. Ahora sí, de verdad, de verdad. Es una, claro. Que sabe más que yo, además. Pero es que esos análisis numéricos no tienen que ser tan complejos. Tienes que meterle sentido común a los números. He usado la palabra en este podcast sentido común varias veces, pero es que para mí vale oro. Entonces, sí, claro que hay grupos de finanzas que hacen análisis, pero al final del día hay numeritos claves que hay que saber cuáles son y saberlos entender y leer, ¿no? ¿Te aventas otra pregunta? Venga. A ver, ¿cuál sería el...? ¿Hay algún incidente o momento detrás de cámaras que pienses que valdría la pena compartir? Bueno, les contaba de esta broma que nos hizo la producción, ¿no? En Shark Tank, del Bronciflotti. Entonces, la verdad nos dio muchísima risa, pero sí dijimos, hijos de la fregada, ¿no? Sí. Porque además 2 de los Sharks sí sabían y 3 no sabíamos. Para seguirle el juego a este cuate, Rodrigo Herrera sí sabía y Mauricio Hoyos. ¿Y por qué él sí sabía? Pues la producción decidió hacer, o sea, escogió a quienes iban a seguirle mejor el juego y a quienes se iban a enojar más con el producto, ¿no? Y entre los que no sabíamos estábamos Marcus, Pati Armendáriz y yo. Y como a los 2 o 3 días, le digo a Pati, vamos a hacerse la hora de regreso a la producción. Pues, ¿qué les hacemos? Le digo, ¿cómo ves que hagamos como que se les acabó Shark Tank? Que nos peleamos cañón tú y yo y que nos largamos del programa. Y antes de empezar un pitch, me dice alguna tontería Pati, se la contesto un poco fuerte, me contesta ya más fuerte, le contesto yo más fuerte y le digo, ¿sabes qué? Vete al carajo, yo ya no quiero estar aquí. Pues yo menos. Y nos paramos y nos salimos a la calle. Y la productora, que se llama Kirem Miret, nos fue a perseguir hasta la calle. No, por favor, se los pido, las cosas se pueden hablar, no sé qué. Y desafortunadamente pareció tan real, cabrón, que las 16 cámaras que hay en el estudio de Shark Tank, 16 cámaras, todos los camarógrafos, a nadie se le ocurrió prender la cámara del susto que traían. Ah, no lo grabaron. Nadie lo grabó, güey. Nadie lo grabó. Alex, mi hijo, lo grabó con su celular, pero no se oye casi bien porque te ponían muy lejos. Sí, te ponían muy lejos. Pero sí, eso estuvo muy bueno.